Bienvenidos máquinas, esto es Tempus Máquina, nuestra particular máquina del tiempo. Así que montaos conmigo en el DeLorean que nos vamos. Cuando hablamos del Holocausto hay muchos lugares comunes conocidos por todo el mundo y bien documentados. Las cámaras de gas, los campos de concentración, los experimentos del Dr. Mengele, pero ¿qué hay del jabón? ¿Es verdad que los nazis hicieron jabón con los judíos? ¿Llegaron a ese punto de deshumanización de la raza humana? Estas y otras preguntas las desvelaremos en este episodio. Acompañadme en este viaje que nos moveremos entre el mito y la realidad. Un hombre que lloraba me ha dicho que con nosotros hacen botones y jabón. Josué, te has dejado engañar. Te han engañado otra vez. Pero, hombre, pensaba que eras un chico muy listo e inteligente. ¿Botones y jabón con las personas? Pero eso sería el colmo de los colmos, hombre. ¿Eh? ¿Te lo has creído? ¿Ah? Imagínate, mañana por la mañana me lavo las manos con Bartolomeo, ¿eh? Bien enjabonado, ¿eh? Y después me abrocho con Francesco. Oh, me calles. Mira, se me ha caído Giorgio. ¿Cómo va a ser esto una persona? Venga, te han tomado el pelo, hombre, y te lo has creído. Botones y jabón. ¿Y qué más te han dicho? Todo el mundo conoce o cree conocer que los alemanes hicieron jabón con la grasa de judíos que se encontraban prisioneros. Pero, ¿esto es cierto o es una fake news? Para llegar a esa parte, debemos remontarnos un poco atrás. Desde 1915, en plena Primera Guerra Mundial, comenzaron a correr rumores de que los alemanes procesaban cadáveres en factorías. Aunque ninguna fuente oficial los había presentado como hechos, la guerra se alargaba y los combates se extendían más allá del campo de batalla, demonizando al enemigo a través de los medios de comunicación que eran controlados y censurados por los gobiernos. Así, en 1917 empezaron a salir informaciones en periódicos ingleses como The Times o Daily Mail. Fuentes anónimas afirmaban haber visitado la fábrica de procesamiento de cadáveres. The Times publicó la historia bajo el titular «Los alemanes y sus muertos», atribuyendo la información a dos fuentes, un periódico belga publicado en Inglaterra y una historia que apareció originalmente en un periódico alemán. «Hay un olor sordo en el aire, como si la cal se estuviera quemando. Estamos pasando el gran establecimiento de explotación de cadáveres de este grupo de ejércitos. La grasa que se gana aquí se convierte en aceites lubricantes y todo lo demás se muele en el molino de huesos hasta convertirlo en polvo, que se usa para mezclar con la comida de los cerdos y como estiércol». The Daily Mail titulaba la misma noticia como «La factoría de cuerpos de los alemanes». Se ha despertado el horror universal por las revelaciones en Daily Mail de ayer, por la admisión alemana de que las fábricas funcionan para extraer aceites, grasas y comida para cerdos de los cuerpos de los soldados rasos alemanes, muertos en batalla. Una admisión tan insensible en un periódico alemán es tan contraria a los instintos humanos que la gente de aquí, que aún no conoce a los alemanes, apenas puede creerlo. El gobierno alemán protestó por estas afirmaciones que catalogó como repugnantes y ridículas. Sin embargo, en el imaginario popular, aquella idea caló entre la sociedad que empezó a pensar que los alemanes realizaban estas prácticas con seres humanos. No sería hasta 1925 cuando un miembro del gobierno inglés, en este caso Sir Austen Chamberlain, el ministro de Exteriores que firmó los pactos de Locarno con Alemania y por el cual renunciaban a cambiar violentamente sus fronteras y por el cual se le otorgó el Premio Nobel de la Paz, admitió en una declaración de la Cámara de los Comunes que nunca hubo ningún fundamento para pensar que los alemanes realizaban tales prácticas con cadáveres tildándolo de informe falso. Se calcula que durante 1917 el MI7, una delegación de la inteligencia británica relacionada con la prensa y la propaganda, empleó a 13 oficiales y 25 escritores pagados, algunos de los cuales trabajaron como corresponsales especiales para periódicos ingleses, creando noticias falsas para denigrar al enemigo y aumentar la moral de la población y las tropas que sufrían la guerra. El caso de las factorías de cadáveres fue uno más de aquellos bulos. Hemos visto los orígenes de la famosa creencia sobre la grasa humana para hacer jabón.
Pero lo que conoce todo el mundo es que fueron los nazis quienes hicieron jabón con los judíos años más tarde. ¿Esta falsa creencia se tornó en realidad tiempo después? ¿O simplemente está en el imaginario popular motivado por el bulo de los periódicos ingleses? Es verdad que tras la guerra, los testimonios de los supervivientes y las pruebas dejadas por toda Europa asombraron y aterrorizaron al mundo, ya que hasta ese entonces se pensaban que eran cosas demasiado increíbles para ser ciertas. En este caso, y como suele ocurrir, la realidad superó a la ficción. La afamada escritora polaca Zofia Naukowska, tras la guerra formó parte de la Comisión para el Enjuiciamiento de Crímenes contra la Nación Polaca, que en ese momento se llamaba Comisión Principal para la Investigación de Crímenes Alemanes en Polonia, y tuvo la suerte, o quizás la desgracia, de conocer de primera mano detalles que solo algunos pudieron tener a su alcance. Entre los múltiples lugares que visitó con la comisión, uno de los más escalofriantes fue el Instituto de Anatomía de la Academia Médica de Gdańsk, conocida en aquellos años como Danzig. Allí, en un sótano amplio y oscuro, unos largos tanques de cemento estaban repletos de cuerpos, algunos sin cabeza, quizás en una proporción excesiva para las necesidades de los estudiantes universitarios. También en unas cubas, solo cabezas sin cabello amontonadas de cualquier manera. En otros tanques, cuerpos partidos en dos, cortados en trozos y sin piel. En el patio del instituto, en un pequeño edificio rojo, sobre un fuego apagado se encontró una enorme caldera con un líquido oscuro, que tras retirar la tapa se podía vislumbrar un torso humano hervido y sin piel. En las vitrinas calaveras y tibias hervidas, en una caja capas de fina piel humana desengrasada y curtida. Toda esta descripción del lugar, aunque pueda parecer un poco tétrica, en realidad debemos tener en cuenta que se trataba de un instituto anatómico donde los estudiantes se formaban para ser futuros médicos. Lo que le extrañó a la comisión fue lo que había sobre una mesa, unos trozos de jabón blanquecino y unos moldes con incrustaciones de jabón seco. En el libro escrito después por Naukowska se narra la entrevista a un hombre que trabajó en aquel instituto anatómico. La comisión entrevista a un hombre joven, de aspecto pálido y con los ojos azules. Es el ayudante del profesor Spanner, el director del Instituto de Anatomía de la Academia Médica de Gdańsk. Cuenta que el profesor consiguió unas máquinas para separar la carne de la grasa. La carne se quemaba de noche y la grasa se apartaba y se guardaba todo el invierno. Cuando los estudiantes se marchaban de vacaciones, se hacía jabón durante 5 o 6 días. También almacenaban la piel para curtirla. Spanner se marchó en enero de 1945 y les ordenó acabar de hacer jabón con la grasa que quedaba. Les dijo que volvería, pero nunca lo hizo. Quizás por eso se le olvidó decirles que quitasen la receta. Según el testigo, la receta estaba colgada en la pared. La receta siempre salía bien, excepto la última vez. El jabón que había visto la comisión era de mala calidad. Cada cuerpo podía dar unos 5 kilogramos de grasa. Siempre se preparaba allí en el crematorio a partir de cadáveres, primero de un manicomio y luego de condenados a muerte de algunos campos de concentración como Stutthof. Cuando instalaron la guillotina en la prisión de Gdańsk, tuvieron cadáveres suficientes. Cuenta que los cadáveres provenían de polacos, rusos y militares alemanes. Los estudiantes no podían saber de la producción del jabón, aunque algunos se asomaban. Todo el mundo tenía asco de lavarse con aquel jabón ya que olía mal, y comenzaron a añadir aceites aromáticos, aunque se notaba que ese jabón no era de verdad. Él se llevaba el jabón a su casa y su madre lo utilizaba para lavar la ropa. Se acostumbraron porque hacía mucha espuma y lavaba bien. Acaba su testimonio con una frase que le helaría la sangre a cualquiera. Se puede decir que en Alemania la gente sabe hacer cosas con nada. Este increíble relato escrito por Naukowska a partir de sus propias vivencias en la comisión y que se incluye en su libro Medallones, hace albergar pocas dudas sobre la tesis de este vídeo. Pero, ¿quién era el Dr. Spanner y para qué hacer algo así? Rudolf Spanner nació en Alemania el 17 de abril de 1895. Tras haber combatido en la Primera Guerra Mundial, se licenció en medicina en 1919. Pasó por diferentes puestos en varios institutos anatómicos y trabajó como profesor universitario en Colonia. Al comienzo de la guerra fue trasladado a Gdańsk para dirigir el Instituto Anatómico de aquella ciudad. Con el avance de los soviéticos hacia Polonia, huyó a Alemania y no se le encontraría hasta el final de la guerra.
Según el relato de Naukoska, 2 profesores de la Academia de Medicina, que también fueron interrogados, dijeron no conocer aquel edificio ni lo que allí se hacía. De Spanner poco sabían, solo que era un miembro del partido nazi muy disciplinado, así que si en algún momento recibió la orden de hacer jabón con personas, sin duda lo habría hecho. Estos testimonios corroborarían la creencia que en algún momento durante la Segunda Guerra Mundial los nazis hicieron jabón con los humanos. Pero, ¿cuál era la razón de hacer algo así? ¿Habían perdido absolutamente la noción de su propia especie? ¿O es que ya habían deshumanizado por completo a todo aquel que no fuese un ario puro? La verdad es que esta parte de la historia entraña múltiples enigmas e interrogantes. Tras la guerra tuvieron lugar los juicios de Nuremberg, en los cuales se juzgaron a los principales responsables de los actos nazis durante la contienda y donde participaron las potencias aliadas como acusación. No vamos a entrar en la controversia que esos juicios han suscitado, por su arbitrariedad en muchos casos, sino que nos vamos a ir directos al 19 de febrero de 1946. Ese día, durante la celebración de una de las sesiones, Lev Smirnov, asistente del fiscal jefe de la Unión Soviética, Roman Rudenko, expuso lo acontecido en el Instituto Anatómico de Danzig. En el Instituto Anatómico de Danzig se llevaron a cabo experimentos semi-industriales en la producción de jabón a partir de cuerpos humanos y el curtido de piel humana con fines industriales. Aparte de sacar numerosas pruebas como la receta original y una pastilla de jabón, leyó la declaración de una persona que había participado en estos sucesos a las órdenes de Spanner y que coincidía casi punto por punto con el relato de Sofia Naukoska, y añadía aún más detalles. Se trataba del asistente de Spanner, Sigmund Masur. Este explicaba el proceso de fabricación, contaba la receta original y que se habían fabricado más de 25 kilogramos de jabón, que Spanner también había utilizado el jabón para uso personal. Además, según el consejero Smirnov, para dar más credibilidad se incluían declaraciones juradas de varios prisioneros británicos, como el testimonio de William Anderson Neely, cabo de Royal Signals, que afirmaba que él mismo había participado en calidad de prisionero en la construcción de una máquina para la fabricación del jabón. Pero entonces, ¿por qué el Dr. Spanner no fue acusado durante los juicios si en ese momento ya actuaba como una persona pública y estaba ejerciendo como médico en Hamburgo? Spanner fue arrestado en mayo de 1947 por orden del gobierno militar británico. Los residentes de su edificio de apartamentos lo habían reconocido después de que los periódicos alemanes comenzaran a publicar informes tardíos de los juicios de Nuremberg. Spanner dijo a los investigadores que la ebullición de los cadáveres para eliminar el tejido, la maceración, producía un subproducto jabonoso que luego inyectaba en modelos anatómicos flexibles para la formación de estudiantes de medicina. Negó que la producción de jabón fuera su objetivo principal y fue puesto en libertad 3 días después. A fines de 1948, Spanner fue exonerado oficialmente a través del proceso de desnazificación y reanudó su carrera académica en mayo de 1949 como profesor en el Instituto de Anatomía de la Universidad de Colonia, donde luego se convirtió en el director en 1957. El propio Spanner había reconocido que aquel jabón había sido fabricado de cuerpos humanos, aunque con una finalidad académica y nunca de manera industrial. Entonces, ¿cómo es posible que Masur afirmara todo aquello con tantos detalles? Además, su declaración había sido incluida en las pruebas de los juicios de Nuremberg junto a otras que daban aún más veracidad. Algunos investigadores han analizado con exhaustividad las diferentes pruebas del juicio y piensan que el propio Masur fue condicionado por el NKVD, el servicio secreto soviético, ya que durante la guerra se había inscrito en la Deutsche Volklist, un registro demográfico en el que se clasificaban personas en base a criterios raciales o étnicos, para así poder determinar el nivel de germanidad y algún día alcanzar la nacionalidad alemana. Tras la guerra, los inscritos en estas listas fueron acusados de traición por gobiernos como el de Polonia. ¿Había mentido Masur para librarse de la pena de muerte? Lo cierto es que si lo hizo o no, de poco le sirvió, ya que a los pocos días de haber realizado aquellas declaraciones, murió de tifus en prisión. A lo largo del siglo XX y principios del XXI se sucedieron diferentes investigaciones para determinar si la historia del jabón humano era cierta. Algunas determinaron que no había resto de ADN humano en las muestras.
aunque en otras se encontraron restos biológicos que podían ser tanto de humanos como cerdos. Finalmente, la investigación por parte de la comisión se cerró teniendo en cuenta los análisis y los testimonios. Spanner había hecho jabón con cuerpos humanos con una finalidad médica y académica, y por lo tanto no se podía afirmar que los nazis habrían hecho jabón con seres humanos con fines industriales y aún menos con personas judías. Pero entonces, ¿por qué muchos judíos están convencidos que los nazis hicieron eso con sus familiares y amigos? La verdad es que todas las atrocidades que los nazis practicaron con sus prisioneros, en una gran parte judíos, ayudó a engrosar ese pensamiento, como la obtención del pelo para aislamientos o como material textil. Los juicios de Nuremberg y el relato de Naukoshka en su libro Medallones alimentaron esta teoría. Pero el mayor impulsor del bulo fue por la existencia de unas pastillas de jabón fabricadas en Alemania con las letras RFI, grasa pura de judío. Aunque en realidad las siglas querían decir Centro Nacional para la Provisión Industrial de Grasa. La creencia de la existencia del jabón judío creció en las poblaciones hebreas, llegando incluso a exponerse en museos sobre el Holocausto pastillas de jabón que contenían, supuestamente, restos humanos. Además, muchos judíos empezaron a honrar a sus fallecidos con pastillas de jabón en los cementerios y lugares de culto. Cuando empecé a investigar para este vídeo, mi intención era contar que los nazis habían llegado tan lejos que incluso habían fabricado jabón con los judíos de manera industrial. Pero la verdad es que a medida que iba investigando, iban apareciendo cada vez más y más piezas que debían ser encajadas en un puzzle que parecía no acabar nunca, y que acabaron por desmontar la tesis inicial y cambiar mi percepción. He intentado aproximarme lo máximo posible a la verdad. Quizás puedan venir otros detrás que aporten algo diferente que enriquezca aún más esta investigación. Y aunque esta creencia haya sido aclarada, no debemos permitir que cosas como estas alimenten teorías negacionistas que lo único que pretenden es enturbiar y negar la realidad, porque la verdad es nuestra bandera, le duela a quien le duela. Les agradezco que hayan visto este vídeo, le den a me gusta y se suscriban para poder hacer crecer entre todos este pequeño espacio de investigación histórica. Y recuerden, si nos detenemos en el pasado, es porque el futuro ya es imparable.